Vamos a continuar con el tema del insomnio, centrándonos en esta ocasión en el insomnio en los ancianos. Con motivos didácticos y con un enfoque clínico, vamos a dividir a los ancianos con insomnio en dos grupos. En el primer grupo vamos a considerar los que tienen algún trastorno orgánico cerebral de tipo demencial. Es decir, en ellos está un proceso como la enfermedad de Alzheimer, una demencia senil o cualquiera de estos otros procesos en los que hay un deterioro de moderado a grave de las capacidades cognitivas del paciente. Y en el segundo grupo vamos a situar a los ancianos que ya tienen como antecedente haber sufrido algún trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o un trastorno psicótico. Enfoquémonos en el primer grupo, los que tienen un proceso demencial, un Alzheimer o una de estas enfermedades que producen deterioro severo y moderado. Estos pacientes generalmente en la noche hacen episodios de confusión mental, se ponen confusos. Al estar confusos, su sensorio se altera, tienen en ocasiones alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales y se agitan en la noche. No es simplemente que no pueden dormir, se agitan en la noche, se ponen inquietos, se levantan, dicen que ven cosas, se ponen agresivos. Entonces es un paciente que comienza a dar una serie de problemas por su comportamiento nocturno. El paciente no duerme ni deja dormir a los familiares. En estos pacientes, insisto siempre en el tema de los hipnóticos, no son convenientes la utilización de los inductores del sueño. Estos inductores del sueño suelen ponerlos más confusos y más agitados. Por eso debe de ser bien valorado por un clínico especializado, por un psiquiatra o por un geriatra que conozca del manejo de los psicofármacos, para que no utilice hipnóticos o inductores del sueño, ni tampoco las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, si bien es verdad, pueden hacerlos dormir en primera instancia, tienen como complicación de que les produce más adelante aumento de la confusión mental, relajación muscular y una tendencia a tener accidentes por caída. Entonces el paciente anciano se levanta agitado y medio adormitado y quiere ir al baño, o simplemente en su estado de agitación se levanta y se cae y se fractura la cadera o tiene un traumatismo cráneoencefálico. Es decir, esa es la complicación del manejo con hipnóticos o con benzodiazepina de estos pacientes. Debe de ser manejado por esto, insisto, por un psiquiatra o un geriatra que tenga experiencia en el manejo de psicofármacos, para que utilicen ellos lo que se llaman los neurolépticos de nueva generación, que tienen un efecto a dosis pequeñas, muy tranquilizante, muy sedante, y les regulariza el sueño y les controla la agitación. Refiriéndonos al otro grupo de pacientes, hay muchos pacientes que durante su vida adulta atravesaron por trastornos de ansiedad o por trastornos depresivos. Ellos con mucha frecuencia pasan un buen periodo de tiempo compensados con su tratamiento o sin su tratamiento, pero al llegar ya a la senectud comienzan a tener insomnio. Normalmente un anciano no necesita más de 5 horas de sueño, pero si el paciente es ansioso, siente que con esas 5 horas del sueño no es suficiente y pide al clínico o pide a la familia que le den pastillas para dormir, porque creen ellos que necesitan más sueño. Entonces viene la complicación del hipnosedante, que les produce sueño efectivamente los 3, 4 o 5 primeros días, y ya después ya no los hace dormir lo suficiente, y eso hace que ellos tiendan al abuso con los hipnóticos, con la consecuente confusión mental ya por la edad y con el riesgo también de accidentes en el hogar, como las caídas nocturnas al ir al baño
o en su defecto levantarse de la cama. Lo mismo sucede con los pacientes depresivos. Los pacientes depresivos tienen el mismo problema. Por la misma depresión que han sufrido, son pacientes que sufren de trastorno, de dificultad para conciliar el sueño, o tienen el problema de que se despiertan después de haber dormido unas 2 o 3 horas, se despiertan de madrugada a las 3 de la mañana. Y a esa hora se toman una pastilla para dormir. Ya el riesgo lo he explicado varias veces. Es importante que estos pacientes ansiosos o depresivos continúen con su control médico psiquiátrico para que el psiquiatra, que es el especialista en este tipo de patologías, regularice su estado de ansiedad o su depresión para que no tenga esta dificultad para dormir y el paciente acepte que realmente con el paso del tiempo no va a necesitar más de 4 o 5 horas del sueño, no se va a poder prolongar más, ni es conveniente tampoco. Los pacientes que han atravesado por un cuadro psicótico, como una esquizofrenia o un trastorno bipolar, con síntomas psicóticos, son un caso aparte. Es decir, ellos deben de ser tratados con su medicación antipsicótica a dosis terapéuticas. Se aconseja siempre que con este tipo de pacientes psicóticos o con trastorno de ansiedad por la edad, aparte de su medicación, deben de ser acompañados en la noche para evitar casualmente los accidentes. Necesitan un control nocturno que debe ser o de un familiar o de un empleado o un enfermero que los cuide en la noche, porque ya que por su edad mismo se convierte en un peligro la noche para estos pacientes. De esta manera, yo creo que hemos hecho una visión general de este problema complejo, como es el desorden del sueño, el insomnio en este tipo de pacientes. Con esto quiero insistir que las pastillas para dormir no son una solución. Son una solución para el que tiene un insomnio reactivo a una situación estresante y que va a durar 2, 3, 4, 5 días, no más. No debe de ser tomados a larga mano. Casualmente, el día de hoy, en la visita médica, recibí a un visitador que me hablaba de uno de estos productos y me decía, ahora la caja trae más de 30 tabletas, de tal manera que el paciente puede continuar con su tratamiento a larga mano. No es conveniente eso.